Buenos días, queridos hermanos. Vamos por favor a Filipenses 1, 28 al 30, a hacer la prédica del día de hoy. He cambiado, sí, casi a último momento el título de la prédica, pero finalmente termina siendo Filipenses 1, 28 al 30, que es lo más importante, ¿sí? Vamos por favor a Filipenses 1, 28 al 30. Así es. Ayúdenme con vuestro amén cuando lo tenga. ¿Ok? ¿Tienen algunos? Vamos, por favor. Mi hermano, un favor, si puedes abrir un poquito la ventana. Amén. Ahora sí, Filipenses 1, 28 al 30. Mis queridos hermanos, vamos a leerlo juntos y luego vamos a pedir al Señor que nos ayude para empezar, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, Filipenses 1, 28 al 30. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Versículo 29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora que hay en mí. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedir que el Señor sea obrando en nuestros corazones, sea obrando en nuestras vidas. Insisto, nuestra mente, tenemos que reconocerlo, tiende a divagar, tiende a ir por otros caminos, pero recordemos, es la palabra de Dios que va a ser expuesta, es su palabra, no es un tiempo para ser entretenidos, es un tiempo para, en verdad, mis hermanos, venir con la expectativa de que el Señor va a hablar a través de su palabra. Precisamente por eso reconocemos que necesitamos al Señor para poder aún escuchar. Así que vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, muchas gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar sentados aquí. Gracias, Señor, por esa inmensa bendición de la iglesia local, por esa inmensa bendición de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que hables en nuestros corazones, que nos confrontes, Señor, que realmente veamos quiénes somos en Cristo, pero también cuál es nuestro llamado en Cristo. Señor, todo esto va a ser imposible. Todas estas son obras y palabras muertas si no es tu Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Señor, te rogamos con toda humildad y de todo corazón, Señor, que obres en tu pueblo, que lo bendigas inmensamente con tu palabra. Te rogamos, Señor, todo esto. Aún, Señor, te pido que me des la claridad para explicar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, estamos en Filipenses 1, 28 al 30. 1, 28 al 30. Voy a volver a leer lo que dice la palabra del Señor. Y en nada intimidados por los que se oponen. Recuerden, mis hermanos, que desde del versículo 27, el apóstol Pablo está dejando de hablar de sí mismo y ahora está empezando a hablar de ellos, ¿verdad? El versículo 27 les dice ahora cómo ellos deben comportarse. Y les está diciendo que deben comportarse como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Perfecto? Ahora él está diciendo cómo luce un ciudadano del reino de los cielos y cuál debería ser la actitud de un ciudadano del reino de los cielos. En primer lugar dice, estamos todavía en el versículo 27, por favor, a manera de preámbulo. En el versículo 27 dice, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, en otras versiones como ciudadanos de las buenas nuevas, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimos por la fe en el Evangelio. Entonces, las Escrituras nos están mostrando cómo luce un ciudadano del reino de los cielos. En primer lugar, anda
unido con el pueblo de Dios. Lucha unido al pueblo de Dios. Y en el versículo 28 vamos a ver un tercer aspecto de cómo luce un ciudadano del reino de los cielos. En primer lugar nos dice que no está intimidado por los que se oponen, que no está intimidado. Entonces, el día de hoy, mis amados hermanos, quisiera empezar con el versículo 29 y en un momento vamos a ver por qué. Miren lo que dice el versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. En primer lugar dice, tienen que estar unidos, tienen que pelear juntos, no se intimiden, no tengan miedo. Y ahora dice el por qué. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo. Ahora vamos a ver las bendiciones, qué cosas Dios ha concedido a su pueblo. Y dicen acá dos cosas en el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué cosa? Que padezcáis por Él. Reconozco que el versículo número 29 no es uno de los versículos más compartidos de la Biblia, ¿verdad? No es uno de los versículos más abrazados de la Biblia. Finalmente, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir y nadie busca sufrir. Pero la palabra de Dios es clara. Una de las cosas que dice aquí es, les es concedido sufrir por causa de Cristo. Pero antes, mis hermanos, de precipitarnos a suponer qué es lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver a qué se refiere cuando las Escrituras dicen, os es concedido, ¿sí? Acá Pablo les dice que Dios les ha dado ciertas bendiciones a los creyentes. Les es concedido, dice, ¿no? En otras versiones dice, se les ha dado. Y no se dejen engañar, os es concedido. Esta palabra que dice, os es concedido, significa regalo inmerecido, ¿sí? No es como cuando tú haces un requerimiento, necesitas algo y te dicen, ya, concedido, ¿no? O recuerdo cuando tenías que pedir permiso a tus papás para salir, tus papás te decían, ya, concedido, o sea, no sé, qué sé yo. Esta palabra, os es concedido, más bien se refiere para describir un regalo inmerecido. Y esta palabra, mis hermanos, es clave, es sumamente importante para poder entender lo que nos quiere decir la palabra del Señor el día de hoy. La palabra concedido es una palabra griega que viene del verbo charizomai, que significa dar por gracia, otorgar generosamente, conceder un favor inmerecido, regalar por pura bondad. Es decir, cuando nosotros estamos viendo que el versículo 29 dice, a vosotros os es concedido, nos está diciendo que Dios nos ha dado algo por gracia. ¿Ok? Lo primero que acá la palabra nos está mostrando es que Dios nos ha dado algo, pero nos los ha dado por gracia, sin que lo merezcamos. En un momento vamos a ver qué es lo que nos ha dado Dios, pero lo que quiero que quede claro en primer lugar es que el significado de os es concedido es algo que se te da por gracia. Algo que se te da por gracia, ¿no? Así como la fe es un don, también lo que vamos a ver, las cosas que vivimos en Cristo también son un don. Vamos a ver entonces, mis hermanos, lo que dice aquí. ¿Qué es lo que Dios ha dado a su pueblo? ¿Qué es lo que Dios ha concedido? Nuevamente, ¿qué es lo que Dios, en otras palabras, ha dado a su pueblo por pura gracia? ¿Qué regalo le ha dado a su pueblo por pura gracia? Dos cosas. En primer lugar dice que creáis en Él, ¿verdad? A vosotros es concedido a causa de Cristo que creáis en Él. Yo quisiera hacer una pausa aquí, mis hermanos. Aquí la Escritura nos muestra que el creer en Cristo es un don, es un regalo que Dios te ha dado. Y no lo solemos ver así. Si yo te pregunto qué regalos, qué bendiciones Dios te ha dado, algunos dirán, bueno, mi familia, mis hijos, no sé, la salud, qué sé yo. Pero sinceramente no solemos pensar que uno de esos regalos preciosos que Dios nos ha dado es el hecho de creer en Él. Es el hecho de creer en Él.
Así que cuando una persona llega al punto de decir que cree en el Evangelio, que cree en Cristo, no solamente que lo entiende, sino que lo cree, tú tienes que notar que ante tus ojos estás notando uno de los milagros más grandes y la bendición más grande que puede recibir un ser humano. Y el problema es que nosotros nos solemos asombrar con otras cosas de segundo orden, ¿no? No sé, cuando tu amigo viene con un carro impresionante y dices, wow, qué bendición que le ha dado el Señor. Y genial. Pero no solemos ver el presenciar que una persona diga, sí, creo que el Evangelio es verdadero. No solemos impresionarnos así como, wow, qué bendición para él poder creer en Cristo. Las Escrituras el día de hoy nos muestran que uno de esos regalos grandes que Dios te ha dado es creer en Él. Es creer en Él. Y es por eso que las conversaciones que a veces tengo con alguno de ustedes empieza siempre con, ¿crees en el Evangelio? Jesucristo, la palabra del Señor dice que Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Que resucitó al tercer día. Todos lo entendemos, pero la pregunta es si lo crees. ¿Crees en ese mensaje? ¿Crees que Cristo pagó por tus pecados? Y no lo digo de una forma emocional, no sé si me dejo entender. No es como para poner un momento místico y decir, ¿crees? Es una pregunta real. ¿Crees en verdad que Jesucristo ha muerto por tus pecados? ¿Crees que Él ha resucitado al tercer día? ¿Crees que Él es Dios? ¿Crees en el Evangelio? Y ahí algunas personas con toda la honestidad me dirán, no creo. Entiendo, suena bonito, pero no creo. Otras personas me dirán, estoy dudando, me cuesta, pero estoy dudando, estoy ahí. Pero hay otras personas que dicen, creo, sí creo. No sé cómo, tal vez no lo puedo explicar de una manera como lo haría un erudito, un teólogo, pero creo. Y cuando tú ves nuevamente, cuando tú presencias a una persona que llega a ese punto, tú tienes que saber que ante tus ojos está la persona más bendecida del mundo. Y el gran problema es que en muchas iglesias, lamentablemente, discúlpenme el uso de la palabra, como que se vende a Cristo, ¿no? ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Por qué no te animas a venir a Cristo? Ven, acéptalo, Él es un caballero, tú tienes que venir a Cristo. Y lamentablemente ese tipo de predicación hacen que la persona piense que le está haciendo un favor a Dios. Cuando la palabra del Señor el día de hoy nos muestra que uno de esos regalos inmerecidos es creer en Él. Uno de esos regalos por gracia que el Señor da a su pueblo es creer en Él. Insisto, el creer en Él ya es un don. Ya debe ser motivo suficiente para decir, wow, Señor, muchas gracias. Cuando el Señor dice, os es concedido, quiere decir que Él nos los ha dado por pura gracia. Es algo que Dios te ha dado como una bendición. Así que lo primero que estamos viendo esta mañana, mis hermanos, es que una de las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado, uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado, es creer en Él. Las cosas que Dios da por gracia son un regalo, son un don de Dios. No es algo que las personas ganan, es algo que Dios regala, es algo que Dios da. Es un privilegio. Los regalos y las bendiciones que Dios da, mis hermanos, tienen siempre un propósito. Sus regalos tienen siempre un propósito. Y lo tengo que decir porque no es como nosotros que, no sé si les ha pasado, que a veces estás yendo al cumpleaños de alguien, ¿verdad? Y normalmente cuando alguien nos invita a su cumpleaños, tenemos que llevar un abrazo, un regalo, ¿no es cierto? ¿Ok? No sé si les ha pasado, van a un cumpleaños, se les está haciendo tarde y tienen que comprar el regalo, pasan por algún lugar donde estén vendiendo regalitos, lo compran así a la apurada, ¿verdad? Ya lo envuelven y lo entregan, ¿no? No sé si les ha pasado, o para que se salven, ¿no? Conocen de alguien que lo ha hecho, qué sé yo. Entregar un regalo simplemente por cumplir, es decir, no compras algo concienzudamente para decir, wow, le gustará o le servirá de algo.
Es más bien uno de esos regalos que tú compras para cumplir, para decir he llevado un regalo, ¿verdad? Para decir ahí está, feliz cumpleaños, para cumplir. ¿Serán así los regalos de Dios? Y la respuesta es un rotundo no. Las cosas que Dios nos da siempre tienen un propósito, siempre. Así que cuando nosotros decimos que Él por gracia, por regalo, Él nos ha dado el creer en Él, aún eso tiene un propósito. Es decir, la idea no es simplemente quedarnos con decir, ay, qué lindo, nos ha regalado esto, el creer. Sí, pero también recordemos que todas las cosas que Él nos da, incluido el creer, tienen un propósito. Transformarnos, purificar nuestra mente, purificar nuestra fe, hacernos más parecidos a Cristo, producir testimonio ante el mundo. Las cosas que Dios nos da están cargados de propósito. El favor inmerecido del que está hablando aquí Pablo es un favor que nos une al camino del Señor Jesús. Entonces, estamos diciendo que Dios ha dado un regalo a su pueblo y uno de esos regalos es creer en Él. Amén. Qué precioso recibir las bendiciones de Dios. Y el Señor nos da tantas cosas, mis hermanos. No sé si alguno de nosotros con la conciencia tranquila podría quejarse y decir, no, Dios no me ha bendecido mucho. No creo. Y una de las cosas preciosas que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que Él nos ha regalado, Él nos ha dado un regalo precioso. ¿Cuál es? Creer en Él. Perfecto. ¿Así? ¿Hasta ahí estamos, mis hermanos? Ahora, por si fuera poco, el Señor nos da otro regalo. Otro regalo precioso. No sé cuántos de ustedes, humanamente hablando, digamos, han recibido un regalo lindo, qué sé yo, ¿no? Que te regala y dices, wow. Y además de eso hay otro regalo igual de precioso todavía. ¿Sí? ¿Están listos para escuchar cuál es la siguiente bendición, el siguiente regalo? Aquí está. Versículo 29. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sabía que no iba a escuchar ni un amén. Y mire lo que está diciendo las Escrituras. Él está dando a su pueblo esta bendición, creer en Él. Y uno podría recibir amén, gracias Señor, qué precioso. Hay todavía más. Que sufras por mí. Y no sé si nosotros podemos recibirlo con todas las manos abiertas también. Genial. A mí me parece que nuestro instinto sería, espera, ese regalo todavía no. Es suficiente con este, Señor. Ese todavía no. ¿No? Pero lo importante, lo grande aquí que estamos viendo, mis hermanos, es que cómo lo articula la palabra de Dios. Es decir, así como el creer por Él es un regalo precioso, el sufrir por Él también es un regalo precioso. Es decir, las Escrituras articulan estos dos aspectos como algo precioso, como algo bueno, como un regalo que se te está dando por gracia. Nuevamente, es fácil, digamos, entenderlo mejor cuando somos perdonados, ¿verdad? Somos perdonados por gracia, por supuesto, éramos pecadores o somos pecadores que hemos pecado contra un Dios santo. Y después Dios nos extiende su perdón, manda a su Hijo Jesucristo y nos extiende ese perdón por gracia cuando no lo merecemos. Se entiende, cuando se trata de perdón se entiende que eso lo hemos recibido por gracia. Pero no solemos ver el hecho de sufrir por Cristo como un regalo por gracia. Permítame explicarme, hermanos. Normalmente solemos ver el perdón del Señor y sufrir por el Señor como contrapartes. No sé si me dejo entender. Tenía un compañero un compañero. Él nos estaba comentando, ¿no? He empezado a trabajar hoy día a las 7 de la mañana y he terminado a las 11 de la noche. Estoy agotadísimo. Me explotan como no se imaginan en mi trabajo. Me explotan como si fuera un esclavo de esclavos, ¿no? Pero me pagan tanto. Ahí está el detalle, ¿no? Y le pagan harto. Da ganas de decirle, oye, ¿dónde mandas tu currículum, no?
¿no? Entonces decían, ya me explotan, pero me pagan bien. Entonces, vale la pena, es soportable. O sea, por lo que me están pagando, está bien, que me exploten nomás, ¿sí? Pero miren la lógica acá. La parte buena, ¿cuál es? La paga, ¿no es cierto? Que le pagan bien. Pero la parte mala, ¿cuál es? Que lo explota, ¿no es cierto? Es una contraparte, como que la contraparte. La parte buena le pagan, la parte mala se hace explotar. Nosotros tendemos a ver esta verdad que estamos viendo en este momento con la misma lógica. La parte buena, creer en el Señor, haber sido perdonado de mis pecados. La parte mala, sufrir. ¿Me dejo entender? Y nuevamente, lo que yo quiero mostrarles, mis hermanos, es que la Biblia no lo muestra así. La Biblia muestra que el ser perdonado, el creer en Él y el sufrir por Él están en la parte positiva, en la parte buena. Y eso es lo que debería volarnos la cabeza. El Señor dice que es una gracia tanto creer por Él como sufrir por Él. Él nos está mostrando el sufrimiento por Cristo como un regalo precioso, al igual que su perdón y al igual que creer en Él. No es una contraparte. Ambas son bendiciones, creer en Él y sufrir con Él. Lo vuelvo a leer, versículo 29. Les es concedido, es decir, se les es regalado por gracia. Ambas cosas las nombra como un favor, como algo positivo. El sufrir. Así que el sufrimiento, mis hermanos, también es un regalo de Dios. Ahora el detalle es que el siguiente, ¿quién quiere sufrir? ¿Alguien de acá puede levantar la mano y diga, yo quiero sufrir? Los espero, hermanos. ¿Seguros? ¿Nadie quiere sufrir? Qué poco espirituales, hermanos. Que quede constancia en la grabación. No, ni una mano que quiera levantada que diga, yo quiero sufrir. Ahí está Ricardo, está levantando la mano. A la salida ya saben, hermanos. Pueden esperar. Aquí está lo grande. La Biblia no está exaltando el sufrimiento. La Biblia está diciendo sufrir por Cristo. Es decir, el sufrimiento se hace glorioso. El sufrimiento se convierte en una bendición por el objeto del sufrimiento. Es decir, por Cristo. Así que la Biblia nos dice que una gran bendición para ti es que sufras por Cristo. Y noten, mis hermanos, no es cualquier sufrimiento. La Biblia está especificando sobre un sufrimiento en particular. El sufrir por Cristo. No está hablando de los problemas comunes que nosotros tenemos en el día a día. No está hablando de los problemas económicos. No está hablando los sufrimientos por los conflictos laborales. No está hablando de los sufrimientos por problemas matrimoniales. No está hablando de los sufrimientos por enfermedades, que todas estas cosas ciertamente causan sufrimiento. Pero la Biblia en este momento no está hablando de ese sufrimiento. Está hablando del sufrimiento por Cristo. Ese es uno de los grandes regalos que tienes, mi querido hermano y hermana, sufrir por Cristo. Y por supuesto, la pregunta del millón ahora es, ¿qué significa entonces sufrir por Cristo? ¿Verdad? En primer lugar, mis hermanos, no significa buscar dolor. No significa buscar rechazo o buscar conflicto. En otras palabras, el cristiano no es un masoquista espiritual. El cristiano no es alguien que busque sufrimiento porque le gusta el sufrimiento. No buscamos sufrir, no buscamos provocar a la gente, porque Cristo nunca llamó a sus discípulos a amar el sufrimiento, pero llamó a sus discípulos a amarlo a Él. Esa es la gran diferencia. No estamos llamados a buscar el sufrimiento, a amar al sufrimiento. Estamos llamados a amar a Cristo. Aunque eso implique sufrimiento, ahí está el detalle. Así que en primer lugar, hablando de sufrir por Cristo, no buscamos el sufrimiento en última instancia, buscamos ser fieles a Jesucristo. El sufrimiento aparece porque elegir a Cristo va a traer un costo real. Miren lo que como dice 1 de Pedro 2:20.
¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados? Pero si haciendo lo bueno sufrís, esto ciertamente es aprobado por Dios. En segundo lugar, sufrir por Cristo significa sufrir como consecuencia de vivir visiblemente para Cristo. Lo voy a repetir. Sufrir por Cristo significa sufrir como consecuencia de vivir para Cristo. Nuevamente, no se trata de buscar el sufrimiento por buscar, pero sufrir por Cristo significa sufrir como consecuencia de vivir para Él. El sufrimiento del que habla Pablo acá en Filipenses 1:29 es un sufrimiento por la oposición, el rechazo de las personas a causa de su fe. ¿Cómo se puede ver en la vida práctica? Rechazo social por sostener convicciones bíblicas, burla por vivir en santidad, pérdida por oportunidades por ser íntegro, ruptura de relaciones por no participar del pecado. Así que no es un sufrimiento que tú tienes por ser problemático, sino un sufrimiento que nace como consecuencia de que Cristo es visible en ti. Y miren lo que dice Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes, porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. En tercer lugar, mis hermanos, sufrir por Cristo significa mantenerte fiel cuando obedecer a Cristo te cuesta algo. Porque es fácil, mis hermanos, ser fiel cuando no nos cuesta nada, ¿verdad? Pero mantenerte fiel aun cuando las cosas se ponen difíciles es sufrir por Cristo. Esa es la desgracia con muchos de los creyentes. Son creyentes, son buenos cristianos hasta que las cosas se empiezan a poner difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, solamente tienes dos opciones. O sigues siendo fiel al Señor, o lamentablemente no. Y muchas veces esa fidelidad nos va a costar oportunidades, nos va a causar dolor. Ese es el dolor, ese es el sufrimiento del que está hablando este versículo. Nuevamente, el sufrimiento no es el objetivo, la obediencia es el objetivo. Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Juan 14:23, Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará, por ejemplo. En cuarto lugar, mis hermanos, ¿qué significa sufrir por Cristo? Significa que tu lealtad a Cristo te pone inevitablemente en tensión con la cultura. Hermanos, el mundo ama a sus ídolos. En la antigüedad habían ídolos más evidentes. En la actualidad seguimos teniendo ídolos. Y tenemos que recordar que el mundo ama de corazón sus ídolos. Y como ama a sus ídolos, el mundo detesta que sus ídolos sean cuestionados. Así que si realmente Cristo gobierna tu vida, tu pureza va a exponer su impureza. Tu integridad va a exponer su corrupción. Tu esperanza va a exponer su vacío. Y tu lealtad va a exponer su rebelión. Y por eso el mundo inevitablemente te va a odiar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la luz no busca pelear con las tinieblas. Simplemente las tinieblas reaccionan a la luz. Juan 3:20 dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Tan simple como eso. ¿Y saben por qué aborrece la luz? Dicen las Escrituras, para que sus obras no sean reprendidas. Así que, mis hermanos, la lealtad a Cristo, cuando tú vas a ser leal a Cristo, te va a poner, escúcheme bien, inevitablemente en tensión con la cultura. Finalmente, ¿qué significa, mis hermanos, sufrir por Cristo?
Significa que si no hay oposición en tu caminar, quizá no estás siendo visible como discípulo. Miren, hermanos, no siempre va a haber esa persecución brutal como lo hubo y como lo hay el día de hoy, ¿no? Pero siempre va a haber fricción si Cristo es evidente en tu vida. Y Pablo asume esta verdad. Donde Cristo es anunciado en tu vida, siempre vas a encontrar resistencia. Siempre. Así que, para que no haya malos entendidos, el sufrimiento no define al cristiano, lo define Cristo. Por si acaso. Pero la presencia de Cristo en ti va a provocar el sufrimiento del que está hablando Pablo. Ese es el detalle. Miren lo que dice Lucas 6:26. Vamos todos a Lucas 6:26, por favor. Dice así la palabra del Señor en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Pero por qué? Si todos hablan, ¿eso no significa que simplemente tengo muy buenos amigos? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero vamos a ver en un momento a dónde va la palabra del Señor. Así que, en primer lugar, mis hermanos, lo primero que he querido exponer esta mañana es que el sufrir por Cristo es uno de los regalos preciosos también que Él nos da. No tanto el sufrimiento, sino la causa de ese sufrimiento. Lo segundo, mis hermanos, es que ese sufrimiento tiene que venir como consecuencia de tu fidelidad a Cristo. Es decir, no buscamos el sufrimiento en sí, buscamos ser fieles en sí. Consecuencia de esa búsqueda de fidelidad, vamos a sufrir, inevitablemente. Ese sufrimiento, mis hermanos, es del que está hablando la palabra de Dios hoy, y ese sufrimiento es el sufrimiento glorioso. Ese sufrimiento es el tipo de sufrimiento que Dios dice que es un sufrimiento de gran bendición. Ese sufrimiento del que está hablando acá. Es la bendición, perdón, de la que está hablando acá. El sufrir por Cristo. Así que no se trata de buscar dolor. Se trata de permanecer con Cristo, aunque seguirlo te genere problemas. Porque tú consideras y sabes que Él es más grande que el costo de seguirlo o las consecuencias de seguirlo. Ok, este es el corazón de la prédica. Hemos empezado con el versículo número 29, pero vamos a regresar ahora al versículo número 28 para ver un aspecto importante de este sufrimiento por Cristo, de este regalo que Dios nos está dando. Vamos por favor al versículo número 28 y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y dice: y en nada estéis intimidados por los que se oponen, ¿verdad? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ok, lo primero en lo que quisiera que nos detengamos, mis hermanos, es esta parte. Dice: no se intimiden por los que se oponen. No se intimiden por los que se oponen. Y ciertamente hay muchas cosas que nos intimidan, hermanos. Muchas cosas que nos intimidan. Temores que nosotros tenemos, por ejemplo, traumas del pasado que nosotros tenemos y tenemos miedo que ocurran. Es decir, hay muchas cosas que nos intimidan, pero que están aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Me dejo entender? Pero Pablo está hablando de una intimidación en particular, no una intimidación que pasa contigo mismo, con tus traumas o tus miedos. Él dice: no se intimiden. ¿Por qué? Por los que se le oponen, por los que se oponen ustedes, ¿verdad? Entonces, eso implica, mis hermanos, que ese sufrimiento va a surgir porque Cristo es visible en la vida del creyente. Ese sufrimiento, ese regalo precioso surge porque Cristo es visible en la vida del creyente. ¿A qué quiero ir con esto? Muchas personas, la gran mayoría de personas, respetan la espiritualidad privada.
¿Se han dado cuenta, mis hermanos? Nadie tiene mucho problema cuando le dices que eres cristiano. Ah, ¿eres cristiano? Ah, qué interesante. Tengo amigos también que son cristianos, qué genial. Nadie te va a hacer mucho problema. Ahora empieza a vivir como cristiano. Ahí vas a descubrir la gran diferencia. El problema, mis hermanos, es que muchos estamos acostumbrados a vivir nuestra fe en privado. En privado. Pero el sufrimiento del que está hablando Pablo aquí es como consecuencia de exponer tu fe al público. Ese es el gran detalle. Es decir, este sufrimiento por Cristo, este sufrimiento glorioso, solamente puede tener lugar cuando tu fe es pública, cuando tu fe es evidente, cuando tu fe es ejercida. Ese es el detalle. Así que el problema no es con las personas, mis hermanos, no es tu creencia, es tu visibilidad. Mientras tú te mantengas en un rincón allí escondido sin molestar con tu creencia, todo genial. Pero la palabra de Dios nos dice que este sufrimiento por Cristo va a venir solamente cuando tus creencias salen afuera. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen una persona que tiene un trabajo, ¿sí? En este trabajo están acostumbrados a sus malas mañas, ¿sí? Imaginen a esa persona que esté en un trabajo donde es normal alterar ligeramente cifras, firmar informes que no se han hecho, mentir al cliente o a los proveedores para quedar bien como empresa. Imagínense que esta persona esté en este tipo de empresa o en este tipo de trabajo. Ahora, imaginen que esta persona ha conocido al Señor, cree en Jesucristo para salvación y ahora ve que Él quiere tener una vida íntegra delante del Señor. Entonces, cuando llegue su jefe, un día cualquiera, un día normal, y su jefe le diga, mira, lo de siempre, como de costumbre, mira, estito, cámbialo un poco. Obviamente no te lo va a decir descaradamente, ¿no? Ustedes, no sé si ustedes han escuchado, han oído, ¿no? Mira, esto cámbialo un poquito, ¿verdad? No sé si me dejo entender. Ok, imagínense que el jefe un día cualquiera dice, mira, lo de siempre, tú sabes, cambia estito, aquellito, omite estito. Y esta persona, ahí está el detalle, imagínense que dice, jefe, no puedo. No es correcto. No es correcto delante de Dios. Soy creyente y quiero agradar a Dios. Hermanos, en ese momento, en ese instante están pasando tres grandes cosas. Uno, su fe se hace pública, en primer lugar. Dos, sus compañeros se sienten incómodos. ¿Y por qué? Porque aunque él no les predica en ese instante, su integridad expone su falta de integridad. Y ahí nadie te va a aplaudir. Ahí salen los comentarios, ¿no? Ay, ahora eres el santito. Oye, tranquilo, no exageres. ¿Quién se va a enterar? Oye, por tu culpa se va a malograr este negocio. Vas a incomodar. Vas a incomodar. Y en tercer lugar, surge oposición. No porque la persona sea ofensiva, sino porque Cristo se vuelve visible. Y porque la luz siempre incomoda, mis hermanos, en un cuarto donde todos prefieren la sombra. Esa persona va a sufrir, de un modo u otro. Ese es el sufrimiento glorioso al que estás llamado. Pero miren, mis hermanos, solamente es posible cuando tu fe es pública. Qué fácil es ser un cristiano encerrado en tus cuatro paredes. Qué fácil es ser un cristiano ahí que no quiere ofender a nadie y no quiere molestar a nadie. Qué fácil, mis hermanos, lamentablemente, es ser un cristiano en un mundo que ha aceptado lo siguiente, ¿no? ¿Tú piensas eso? Genial, lo respeto. Yo pienso así, genial, respétame. Y todos felices. Suena bien, pero tengo que decirlo, no está bien. Y vamos a ver más adelante un poco más sobre eso. Tenemos que recordar, mis hermanos, que el mundo reacciona no contra ti personalmente, sino contra el Cristo que se refleja en ti.
Tenemos que tener en cuenta también eso. Mis hermanas mujeres, si pueden abrir un poquito la ventana. Y la desgracia, otra de las tristezas y desgracias que ocurren el día de hoy es que muchos cristianos hoy prefieren una fe sin conflicto porque desean un Cristo sin cruz. Muchos creyentes quieren comunión con Cristo, pero no quieren compartir sus padecimientos. ¿Tú te casarías, mis hermanas y hermanos, aprovechando que la mayoría son solteros, tú te casarías con alguien que te diga, mira, estoy enamorada de ti, o enamorado de ti, que soy yo, el que sea tu caso? Casémonos, amén. Solo que no quiero que nadie más se entere. ¿Qué dicen? Genial, pero me amas, ¿no es cierto? No van a decir ustedes eso. Pero es exactamente, no es lo que hacemos con nuestra fe. Cristo, te amo, tú sabes que me estoy esforzando para ti. Pero afuera, muchos ni siquiera saben que somos cristianos. Y si saben que somos cristianos, no ven la diferencia entre nuestro comportamiento y el de ellos. No es negar a nuestro Señor con nuestros hechos, mis hermanos. Y esa es nuevamente la desgracia. Muchos cristianos prefieren esa fe privada. Evitan la visibilidad para evitar el rechazo. Se sienten fieles porque no hacen nada malo. Es decir, se sienten fieles a Cristo porque no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada que muestre a Cristo. Otra cosa, mis hermanos, hay un gran problema con la fe privada. Hay un inmenso problema con esta fe privada. El problema de la fe privada es que en la práctica niega las demandas públicas del Evangelio. Cristo, mis hermanos, no llamó a discípulos secretos, llamó a testigos. Miren cómo el Señor manda a expandir el Evangelio. Prediquen a todas partes, hablen. ¿No notas un Cristo que dice, ¿quieres creer en mí? Ya, genial. Hay que, entre los dos. Habla, predique el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. Exponlo. Es un llamado, mis hermanos, a que nuestra fe y nuestra creencia sea pública. Y ese es el segundo gran punto de hoy. ¿Tu fe es pública? No tu profesión de fe, que eso también es todo otro tema. Estaba diciendo que hay algunos hermanos que lamentablemente ni siquiera saben que era creyente. Sino que tu cristianismo, que el hecho que Dios gobierne en tu vida es evidente. Ese es el problema de la fe privada. La fe privada, mis hermanos, quiero decir eso también, no es humildad, es comodidad. Algunas personas van a decir, yo no comparto, yo no les digo tanto porque no quiero imponer lo que yo creo a otras personas. Muchos excusan diciendo esto, que no quieren imponer, pero en realidad no es que no quieran imponer, no quieren incomodar. Así que esa fe privada, no te engañes, por favor, no es humildad, es comodidad. Ahora, Pablo no llama nunca a imponer, pero llama a confesar y vivir la fe con valentía. Vívela con valentía. No sé si tu fe es evidente. No sé si tu fe es evidente. O el domingo, ¿por qué no vamos a hacer esto, lo otro? Y algunos, en lugar de decir, mira, es el día del Señor, es domingo, es día del Señor, en lugar de decir eso, simplemente lo esconden. O personas que he visto, oye, ¿por qué no vamos a tomar ahí una fiesta, hay un juergón tal día? Y en lugar de decir explícitamente, no lo hago porque quiero agradar a Dios, la respuesta es, no, pero ¿por qué vamos a tomar? ¿Por qué mejor no tomamos gaseosas? Ahí está. Porque te va a hacer daño, te puede hacer daño. Y está bien, cambien por las gaseosas. Si es Coca-Cola mejor, ¿no es cierto? Pero no hay problema con eso. El problema es que estás escondiendo tu fe. El problema es que no quieres hacer evidente tu fe. Ese es el gran problema. Estás viviendo una fe privada y no es correcto delante de Dios. Y lo siguiente que quería exponer, la valentía ante la oposición es señal para el mundo y para nosotros mismos de algo importante. Cuando nuestra fe, y lo van a experimentar,
Cuando nuestra fe es evidente, el mundo nos va a odiar, el mundo se va a burlar de nosotros. Y eso demuestra dos grandes cosas. Miren cómo dice el versículo 28. Para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición. Pero para vosotros, de salvación. Díganme, mis hermanos, ¿cómo puede ser posible esto si tú te la pasas escondiendo tu fe? Si tú tienes miedo a decir la verdad en tus convicciones. Y en último lugar, el sufrimiento que enfrentas, acuérdate, es el mismo sufrimiento que enfrentó Pablo. Por eso Pablo en el versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que visteis en mí, ¿no? Pablo dice el mismo conflicto, es decir, no estás solo en tu sufrimiento. La iglesia sufre unida, mis hermanos. Cristo camina con nosotros en medio del conflicto. Y ese sufrimiento compartido produce fortaleza compartida. Y eso produce unidad también en la iglesia. Pero si tenemos una iglesia en la que todos estamos bien, llamándonos creyentes entre nosotros, pero no es evidente afuera, no sé, ¿en qué momento sufrimos? Por Cristo, por si acaso. Es imposible que este sufrimiento glorioso, este sufrimiento de bendición, tenga lugar si es que nosotros guardamos nuestra fe. Y quería mostrarles cómo esto se relaciona con el Evangelio, mis hermanos. Pablo dice que se nos concedió sufrir por Cristo. Porque el Evangelio, mis hermanos, no es un mensaje de comodidad. El Evangelio es la historia del Hijo de Dios que se humilló, fue rechazado, fue obediente hasta la muerte y murió por pecadores que le rechazaban. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio nunca fue un mensaje de comodidad. Así que cuando un cristiano sufre por causa de Cristo, está mostrando el mismo patrón del Evangelio. La gloria viene, mis hermanos, después del sufrimiento. La victoria viene después de la cruz. Acuérdate, el sufrimiento en sí mismo no te salva, pero te identifica con el Salvador. Perdón. Quisiera culminar con algunas preguntas para reflexionar. Lo primero grande que hemos visto el día de hoy es que sufrir por Cristo es un don de Dios. No es la parte negativa de ser cristiano, es la parte positiva de ser cristiano. Es la bendición de parte de Dios. Sufrir por Cristo es un don de Dios. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Veo el sufrimiento por Cristo como un privilegio que me une más a Él o como un estorbo que quisiera evitar a toda costa? Y les invito a que evaluemos nuestra actitud interna frente a la oposición y frente a la incomodidad. Lo segundo grande que hemos visto el día de hoy, mis hermanos, es que nuestra fe debe ser visible. Nuestra fe debe ser visible, mis hermanos. Así que la pregunta es la siguiente. Si mis vecinos, compañeros de trabajo o familia me observaran por una semana, ¿podrían notar claramente que Cristo gobierna mi vida? No solamente que tus amigos o amigas sepan que eres cristiano. Tus amigos y amigas notan que vives como creyente. O por causa de tu testimonio estás dando al mensaje que simplemente ser cristiano es una etiqueta bonita más y ya, ¿no? Pero al final codiciamos lo mismo, nos seguimos riendo de lo mismo, pecamos en lo mismo, nos refugiamos en lo mismo. ¿Qué dice tu testimonio? ¿Tu testimonio muestra que esa tu fe es visible? Y no los digo para desanimarlos, mis hermanos. No digo para menospreciar si es que tú estás en ese punto, si es que de pronto has estado viviendo tu fe de manera privada. No es la intención. Todo lo contrario, la intención es animarlos. Animarlos a esta
preciosa promesa que tenemos en el versículo 29. Porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sufre por Cristo. Es uno de los regalos más preciosos. Pero ese sufrimiento, nuevamente, mis hermanos, solamente tiene lugar cuando empiezas a vivir realmente para Él, a seguir sus pasos. Quisiera culminar con un mensaje para mis amigos que todavía no son creyentes. Y cuando no eres creyente, el sufrir por Cristo puede parecer una carga extra, ¿no? Es decir, uno puede llegar a pensar, o la lógica puede ser, ya está interesante todo esto, pero tengo tantos problemas que, además de todos los problemas que tengo, sufrir para Cristo me cuesta. Quiero decirles lo siguiente. Eso demuestra que estás tan ocupado con tus problemas que no ves tu problema más grande. Miren, el dolor, las deudas, la ansiedad, las cargas son reales. No son cosas que la Biblia desprecia o que la Biblia menosprecia. Pero hay algo más profundo. Tu alma está separada de Dios. Tu alma está separada de Dios. Necesitas estar bien con Dios. No estás bien con Dios. ¿Quién me creó para decir eso? Yo no me creo nada. Pero la Biblia es quien lo dice. Que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nuestro más grande problema es que estamos mal delante de Dios. Lo otro que quisiera decirte, Cristo no ignora tu sufrimiento. El mensaje aquí, mis hermanos, es no me importa si estás sufriendo por una enfermedad o no me importa si estás sufriendo por una deuda. A Dios le importa todo eso. Tengo que decirlo en primer lugar. Él no ignora tu sufrimiento, pero Él quiere tratar tus problemas desde la raíz. Quiero decirte que Él conoce tus cargas, pero Él vino a este mundo por algo más profundo. Sanar tu corazón, perdonar tus pecados, darte vida eterna. Cristo no solamente quiere aligerar tus cargas, Él ofrece dar un nuevo corazón. Así que sin Cristo, tus sufrimientos solo te desgastan. Pero con Cristo tus sufrimientos ahora tienen propósito y tienen esperanza. Así que el Señor te llama, que te arrepientas de tus pecados y que confíes en Él. Él no pide que arregles tu vida primero. Él no pide que esperes tiempos mejores. Él te llama hoy, que vengas a Él tal como estás, con tus cargas, con tu caos, con tus inseguridades, perdón, me uso la palabra, con tus tonteras. Él te llama hoy, que vengas tal como estás. Y miren lo que dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa de nuestro Salvador. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor nos haya hablado poderosamente el día de hoy y que nos dé el corazón de poder sufrir por Él, de que nuestra fe, mis hermanos, sea evidente. Recuerden, mis hermanos, sufrir por Cristo es sufrir por ser fieles a Él. Nos va a costar. Tal vez perdamos oportunidades, entre comillas. Tal vez perdamos aún dinero, ¿sí? No sé quién de mis hermanas me dijo que, por ejemplo, cuando estás en el mercado, los días en los que más se vende, ¿cuándo es? Sábado y domingo, creo. No sé quién me lo dijo, ¿verdad? ¿Es un sacrificio? Sí, pero es un sacrificio por Cristo. Acuérdate. No simplemente es una obligación, justo domingo cae, tengo que ir a la iglesia. Reconoce, sí, pudiste haber tenido ese ingreso y lo estás sacrificando, pero ese sufrimiento glorioso del que está hablando aquí. Sufrir por Cristo son esas cosas, sufrimientos que tienes como consecuencia de ser fiel a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, en verdad, Señor, muchas gracias por recordarnos esta verdad.
Que esta verdad, Señor, en verdad resuene en nuestros corazones, que la abracemos de corazón. Que a nosotros no solamente se nos ha dado por gracia el creer en ti, sino que suframos por ti. Oh Señor, ayúdanos, porque el énfasis es por ti, por Cristo. Ayúdanos a ver esto como tu palabra lo articula, como una bendición. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy simplemente estamos sufriendo por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, por nuestros descuidos, y no estamos sufriendo, Señor, por ser fieles a ti. Te pedimos perdón, Señor, pero sabemos que somos perdonados en tu Hijo Jesucristo. Ayuda a tu pueblo a que no tenga esa fe privada y que podamos, Señor, con valentía decir: Cristo es mi Señor, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi trabajo, en mis estudios, en mi vida privada, ante el mundo, Señor. Que el mundo vea que en verdad tú eres nuestro Señor y Salvador y que no nos avergonzamos del Evangelio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.